Bueno, entramos en este momento a la última parte del tema 4.3 denominado entregables del proyecto. ¿Qué sucede aquí? Fíjense que nosotros a medida que vamos avanzando con nuestro trabajo debemos ir generando evidencias de lo que estamos haciendo. Debemos ir generando ciertos documentos que permitan comprobar nuestro avance para que sean evaluados principalmente por nuestro cliente y vaya dando la aprobación de lo que estamos haciendo. La gestión de proyectos empresariales es una tarea ardua que implica el planteamiento, organización, motivación y control de los recursos disponibles, con el fin de alcanzar los objetivos planteados. Uno de los principales procesos que se desarrollan es la gestión del alcance del proyecto, para definir y planificar los trabajos necesarios para el desarrollo y culminación exitosa del mismo. Comprender los procesos gerenciales y las diversas áreas del conocimiento es imprescindible para lograr los resultados de los proyectos. Vamos a empezar en este momento a hablar un poco acerca de los entregables de los proyectos, porque estos son definidos por el mismo alcance que tendrá el proyecto. La gestión del alcance incluye todos los procesos que permitan garantizar el éxito del proceso y establecer qué elementos o componentes se incluirán o no durante su desarrollo. Para eso se debe tener claro los objetivos que se pretenden lograr. Esto es un componente clave en la ejecución de proyectos, ya que permite lograr la administración eficiente de los entregables obtenidos durante el mismo. Los entregables pueden ser productos, componentes, capacidad de prestar servicios, resultados internos de la empresa o documentos que se generen. En el caso de ustedes están trabajando con documentos. Los proyectos más grandes suelen desarrollar muchos entregables. La gestión del alcance solo puede llevarse a cabo mediante un conjunto de procesos de planificación, ejecución y control de los entregables. Para empezar, se debe definir con claridad el producto final que se construirá, es decir, la aplicación completa en nuestro caso. O como en algún ejemplo podemos decir un avión. Si nuestro proyecto es construir un avión, debemos definir entonces qué tipo de avión es el que queremos construir, etcétera, sus características generales. Enseguida hay que establecer el plazo para el desarrollo del proyecto, porque no puede ser al infinito, y los costos asociados. ¿Para qué? Porque una vez teniendo en claro estos dos puntos, debemos conocer entonces los requisitos necesarios para la ejecución de este proyecto, es decir, para construir el software o para construir el avión, y asegurar su correcto funcionamiento. Es necesario saber, por ejemplo, su tamaño, la cantidad de, si estamos hablando del avión, de combustible que va a tener, o la cantidad de módulos que va a tener si es un programa, cuánta autonomía se necesita que tenga ese avión, o cuántas conexiones puede tener ese programa, si va a ser de tipo web, si va a ser standalone, si va a ser para cualquier tipo de plataforma como celulares, tablet, laptops, PC, etcétera, o si va a ser específicamente para una plataforma definida, etcétera, es decir, todas sus características. La definición de estos requisitos es básica para construir y caracterizar los entregables del proyecto. Los entregables pueden organizarse en niveles jerárquicos, como si se tratara de un árbol genealógico. Para eso los planteamos dentro de nuestra EDT. Ya ustedes hablamos de la EDT o estructura de desglose del trabajo. La ejecución de un proyecto grande implica generar mayor número de entregables, por lo que la estructura de desglose del trabajo EDT puede ser muy útil para clasificar todos los entregables que definen los diversos niveles jerárquicos. Con los requisitos ya definidos y los entregables expresados en forma detallada, es posible desarrollar todas las actividades para concretar el proyecto. Sin embargo, luego de planear el alcance, los gerentes de proyecto deberían realizar un monitoreo y control frecuente para asegurar que todos los entregables se cumplieron
al finalizar cada fase o el proyecto completo. ¿Cuáles fueron los resultados que se lograron mediante la gestión del alcance del proyecto? Eso lo vemos mediante los entregables. Definamos entonces qué es un entregable en sí. Es cualquier producto, resultado o capacidad de prestar un servicio único y verificable, porque si no es verificable no podemos hacer un entregable, que debe producirse para terminar un proceso, una fase o un proyecto. A menudo se utiliza más concretamente con relación a un entregable externo, el cual está sujeto a la aprobación de parte del cliente del proyecto. Para el caso de proyectos que podemos considerar como un entregable, es un producto que surge como resultado de la gestión del proyecto, habitualmente ligado a la finalización de un proceso, una etapa o del proyecto completo. No necesariamente el entregable tiene que ser tangible, pero se acostumbra a que se haga así para poder que nuestro cliente lo verifique. Luego de aquí tenemos que es una lista de entregables. Una lista de entregables es un documento que sirve para definir los entregables que forman parte del alcance de un proyecto, sus responsables y sus fechas límite. Por lo tanto, es un documento de uso habitual dentro de los procesos de gestión de proyectos y muy usado en las reuniones de seguimiento y control de avance del mismo. Aquí llegamos a un formato que se supone que ustedes tienen que elaborar, el formato de gestión de entregables. Ya nosotros hablamos en cuanto a esto anteriormente, donde dijimos que, por ejemplo, el código del proyecto era el número de módulo que les toca a ustedes. Supongamos que yo diga que mi código del proyecto sea el número. Ya me pone aquí el marcador este. Está como que con tinta blanca, así como que se me le acabó la tinta. Ajá, ya le puse. Ya, listo. Entonces, imaginemos que el código de nuestro proyecto en este caso puede ser, yo estoy hablando del módulo 2, que es el de tipo académico. Entonces mi código de proyecto vamos a suponer que sea el 2, por decir algo. El nombre de proyecto, ya ustedes saben el nombre de su proyecto, Colegio ...2020... Ya esto creo que se lo expliqué recientemente. El código del cliente 1, porque soy yo, y el nombre del cliente sería yo, Luis Rivas. El autor, por ejemplo, puede ser Romero Wander. La fecha, este está solicitado para el día 6 de agosto. Esa parte no debe haber problema, porque esa parte es solamente llenar ciertos datos básicos. El código del proyecto no era 2, era otro número, pero no me recuerdo de momento cuál era, para el caso de usted. Ahora, cuando hablamos aquí de esta parte, descripción. Aquí, por ejemplo, nuestro primer elemento puede ser el documento de requerimientos. Voy a poner aquí la orillita porque no me deja escribir más allá para el otro lado. La herramienta misma de dibujo me bloquea una parte de la pantalla. Luego de allí, el código de mi entregable. Acuérdense que los códigos de los entregables dijimos que tenían que ser, ustedes son proyecto integrador 1 más el número de la tarea. Esta era la tarea número 1. El código de la tarea asociada a ese entregable lo buscan en su diagrama de Gantt. En este caso, si no me equivoco, es la 2.4, la que dice especificación de requerimientos. ¿Por qué esa y no una de las anteriores? ¿Cuáles tareas son compatibles?
Ajá. ¿Cuáles tareas son compatibles con el formato de requerimiento? En primer lugar tenemos la 2.1 que dice levantamiento de requerimiento, pero allí solamente estamos haciendo una lista. Con esa información no es suficiente para llenar el formato. Luego tenemos la 1.2 que es análisis de requerimientos. Nuevamente ahí estamos mejorando el contenido, pero aún no hay suficiente información para completar nuestro formato de requerimiento. Después más adelante hay una que dice generación de especificaciones o algo así, que es la 2.4 donde terminamos la parte de especificaciones. Allí es donde realmente tenemos suficiente información para llenar nuestro formato. En este caso, si este trabajo lo está haciendo Romero Wander solo, coloca aquí en este cuadro y en todos los cuadros el nombre de él. Romero Wander. Hasta allí no hay problemas. Creo que esta parte las explicamos el día de ayer. El código del entregable. Aquí, por ejemplo, el siguiente entregable era entidad, diagrama, entidad, relación. Repito, no puedo escribir más allá porque el mismo software me bloquea una parte de la pantalla para poder sacar la herramienta de dibujo. Luego de esto, lo siguiente, aquí el código de este otro entregable es proyecto integrador 1, entregable número 2. Y esa entidad relación creo que está vinculado al 3.1 o 3.2. Ustedes me dicen cuál. Voy a poner 3.1 por el momento. Pero si no es ese, por favor lo corrigen. Y aquí vuelve a ser de nuevo la misma persona porque no están trabajando en grupo. Si estuvieran trabajando en grupo, deben ir cruzando los diferentes miembros del grupo. Pero como ustedes están individuales, no hay ningún problema en cuanto a eso, que todos estén iguales. Ya por allí tenemos nuestros dos primeros entregables. Ahora, ¿qué nos falta? Las fechas. Por ejemplo, la fecha solicitada es cuando les pedí o cuando les asigné yo esa tarea. Supongamos que el de requerimiento lo mandé el día 15 de julio del 2020. El de entidad relación creo que lo mandé un par de días después, el 17. La fecha esperada era la fecha en la que yo les dije tienen que entregarlo ese día. Todos los que son de PC2, es decir, sus primeras 4 o 5 actividades, eran para el 23 de julio. Si después se pospusieron algo, igualmente esa era la fecha esperada original. Y las que son de PC4 eran para el 8 de agosto. No, 8 no, pero 7 de agosto creo que eran ustedes. La fecha en la que lo entregaron sería cuando mandaron el mensaje con esa tarea. Por ejemplo, vamos a suponer que el señor Romero mandó la tarea 1 el día 25. Sí, yo sé que la mayoría tenemos ese problema, no se preocupe. Y la tarea 2 la mandó el día 24. Porque les resultó más difícil la segunda tarea que la primera, por decir algo. No importa el orden de la fecha, traten de ser un poquito, digamos que con la fecha que colocaron. Aquí van a colocarme como observación. Sí en todo, sí que. No, eso es a nivel mundial. El internet está sobrecargado por la cuestión de la pandemia, no estaba preparado para tal volumen de utilización y entonces prácticamente, sobre todo lo que es América Latina, está terrible, porque los países desarrollados ellos tenían buenos niveles de internet y estaban preparados para este tipo de contingencia en cuanto a esa parte técnica. Pero lo que son la parte de América Latina no estaban preparados para tal cosa.
Bueno, sigo por aquí. En las observaciones podemos colocarle aquí a la primera la nota que sacaron. Por ejemplo, Wander sacó en requerimientos valía 3 y sacó 2.5. Si no, lo pueden dejar en blanco también, pero me gustaría que colocaran su nota para yo ver cómo salieron ustedes, recordarme. Y aquí podemos escribir también PC2 en la primera para saber que esa corresponde a la PC2. No es nada que tengan que buscar mucho tampoco. Ustedes tienen sus notas, cuando yo les contesté la tarea, ustedes tienen sus notas. Si no tienen la nota a la mano, déjenlo así en blanco. Solamente colóquele PC2 a la primera tarea de PC2 y PC4 a la primera tarea de PC4 y se acabó. Eso es, yo simplemente les doy recomendaciones. Ustedes pueden mejorar lo que yo les estoy diciendo. Y así van escribiendo tareas, todas las que tengan. Acuérdense que ustedes tienen un listado formado por un conjunto, creo que de 9 tareas. Hacen la siguiente, toda su información. Y llega un momento en que empiezan a hacer las de PC4. Cuando empiecen con PC4, la marcan PC4 y siguen llenando. Con eso me bastaría. Aquí deben tener sus montón de tareas llenas. Son 9 tareas aproximadamente que deben hacer. Yo les pasé ese formato en digital. Está por aquí en la zona de descargas de archivos. Deben verificar que lo tengan a la mano. Estamos claros con este formato. Vean que este formato es sumamente sencillo de llenar. No tiene ninguna complicación, solamente tener el listado de las tareas que ya ustedes presentaron. La parte más importante de ese listado, para mi criterio, es la parte del código de tarea. Es decir, que ustedes sean capaces de relacionar ese entregable con alguna de las tareas que se encuentran en el diagrama de Gantt. No, eso es un solo formato para entregables. Lo que pasa es que aquí en la pantalla no puedo ponerlo completo porque va a quedar demasiado pequeño. Y por eso es que yo, cuando lo hago para explicación en clase, los corto en varios pedazos. Vean que, por ejemplo, el formato de pruebas estaba cortado como en 5 pedazos. 4 o 5 pedazos. Entonces aquí, repito, en pantalla yo lo tengo que hacer separado en piezas. Pero cuando ustedes mandan el formato, tienen que mandar algo completo. Imagínense que yo les ponga todo el formato ahí, no se va a leer. Bueno, ¿cómo se usa la lista de entregables? Este es un documento muy usado en la gestión del alcance del proyecto y debe comenzarse por lo general al inicio del proyecto, no así como estamos haciendo nosotros al final, pero en nuestro sílabo aparecía, era al final. En la fase de planificación, cuando empezamos a definir el alcance. El punto de partida para hacer esto es la EDT. No vamos a hacer un EDT porque ya nosotros hicimos una pequeña división del trabajo para nuestro diagrama de Gantt y no quiero cargarlos con más tareas. Ya están las tareas que se planificaron. Vean que inclusive esa EDT del diagrama de Gantt es sumamente simple. Solamente hicimos 3 niveles. El proyecto, 2 niveles. El proyecto, las fases y las tareas principales. Cada una de esas tareas principales pudo haberse separado en un conjunto de actividades. Es decir, por ejemplo, la reunión del cliente pudo haber tenido varias actividades que la conformaran. Y además de eso, cada actividad pudo haberse subdividido en varios pasos, creando 2 niveles más. Pero para este curso solamente lo vamos a dejar hasta ese punto. Si ven conmigo probablemente la segunda al proyecto integrador 2 ustedes, si lo hubieran hecho a tiempo, desde que cuando yo lo estaba explicando, lo hubieran hecho conmigo, no hubieran tenido tanto problema. Pero es que en realidad ese es un documento que al inicio es bastante trabajoso, pero una vez que está construido, ya las actualizaciones son sumamente fáciles. Muy bien, esa es la idea, que aprendan algo. Bueno, continuamos entonces. Cada entregable debe estar relacionado con haber completado una o varias tareas. Yo solamente le estoy pidiendo que me indiquen la tarea final que cierra su entregable. Porque repito, en el caso, por ejemplo, de requerimientos, él está relacionado con un montón de tareas. ¿Qué encuestas también valen? ¿De qué están hablando usted con la encuesta? La encuesta de Telesub
es simplemente algo informativo para definir si el rendimiento del profesor a la opinión del alumno. Continúo entonces para tratar de terminar, ya nos falta muy poco. Durante el seguimiento y control, la lista de entregables se usa para realizar la supervisión del estado de estos, comparando los que se han entregado realmente con los que deberíamos haber terminado en cada momento de tiempo. La misma lista servirá para llevar control de las modificaciones de los entregables. Si cambiamos un entregable, añadimos una nueva línea en nuestra lista y allí tenemos la información de la nueva versión del entregable, colocándole una observación que diga entregable anulado, por ejemplo, a 1, y al siguiente diga nueva versión. De tal forma que en el momento de cerrar el proyecto o la fase sepamos cuáles son las versiones válidas de cada uno de estos entregables y si han sido aprobadas o no. Ya nos faltan 2 o 3 diapositivas nada más, no se preocupen muchachos, si nos da tiempo de terminar para explicar lo que me pidió por ahí el señor Acosta. Tipos de revisión en cuanto a los entregables. Como comentario final, hay que distinguir entre la revisión interna y la revisión externa. Un documento puede modificarse varias veces durante su construcción o como resultado de revisiones internas. Estas son las que realiza el mismo equipo de desarrolladores. De la misma forma puede modificarse debido a comentarios del cliente u otros motivos externos. Estos dos motivos de cambio en los entregables pueden generar confusión a la hora de hablar de revisiones. Como criterio general, se les recomienda tener 2 listas de entregables. Una que considere solo revisiones internas y otra, ya voy a verificar si está la captura. Déjenme terminar aquí que esta es la última diapositiva. Y otra que cubra las revisiones de tipo externo, presentándole al cliente solamente las revisiones externas para mejorar lo que sería nuestra presentación ante él, porque me hace que el cliente vea que tenemos 20, 30 correcciones a una misma aplicacióncita sencilla, a una misma función sencilla. Entonces va a decir, no, esta gente no sabe trabajar con ese sistema. En cambio, si nosotros le presentamos la revisión de tipo externo solamente en limpio, el cliente va a considerar que nosotros somos más ordenados y más capaces de realizar el trabajo, así en realidad sea lo mismo. Entonces, la otra opción para el que no quiera hacer 2 listas es hacer una lista con codificaciones diferentes. Por ejemplo, las revisiones externas la empezamos el código con una letra E, E01, S01, E002, etc. Y las revisiones internas podemos comenzarlo con una letra I. Y esa es una manera también de identificar quién hizo la revisión correspondiente. Bueno, ya con esto hemos culminado con el material del día, podríamos decir que justo a tiempo. Nos quedan solamente unos 5 minutos y vamos a ver